Bueno, entonces vamos a empezar la clase con los mismos ejemplos que habíamos terminado en la clase pasada, que están escritos acá en la pizarra. Habíamos puesto como ejemplos de óxidos formados por metales con valencia 1, en primer lugar al litio y luego al cobre. ¿Sí? Repetimos el ejemplo con valencia 1 para ver que tenían la misma estructura. Luego usamos el cobre para la valencia 2, el aluminio para la valencia 3 y el plomo para la valencia 4. Dijimos que en la nomenclatura tradicional se nombraban a estos compuestos con la palabra genérica óxido, seguido del nombre del metal sin cambiar cuando el metal tenía una única valencia. En estos ejemplos, el caso del litio o el caso del aluminio. Ahí nombramos como óxido de litio, óxido de aluminio. En cambio, cuando el metal tenía dos valencias distintas, dijimos que le íbamos a cambiar la terminación con el sufijo oso para la menor valencia e ico para la mayor valencia. Teniendo en cuenta que para estos 5 metales que están escritos en la pizarra, vamos a usar la raíz del nombre del latín del elemento. ¿Sí? Así para el cobre usamos cupro. Entonces, en nuestros ejemplos será óxido cuproso y óxido cúprico, la menor y mayor valencia respectivamente. En el caso que tengamos el oro, el nombre iba a ser auroso y áurico. En el caso de tener el plomo, como el ejemplo que tenemos acá, era plumboso para la menor valencia y plúmbico para la mayor valencia. Tal es la valencia que tiene acá el plomo. El plomo tiene valencia 4, se ha simplificado los subíndices, por eso me quedó un 2 en el oxígeno nada más, y el nombre es óxido plúmbico. ¿Sí? Luego, cuando el nombre sea el del estaño, vamos a usar la raíz estan con doble N, estanoso y estánico, con doble N en ambos casos, para ese metal. Y por ¿Podría último, para el hierro, escribirlo? sí, eh, a ver, estanoso y estánico. ¿Sí? claro, se lo pedía porque estaba pensando que empezaba con S y no era así, por eso le... No, 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 con la E, con la E. Claro. Está castellanizado, ¿no? ¿Sí? Por último decía el hierro, que será ferroso y férrico, respectivamente, para menor y mayor valor. Bueno, eso era lo que habíamos visto hasta este momento. Lo que nos está quedando para esta clase, de lo que vimos en la clase pasada, es colocarle los nombres a estos compuestos, pero en las otras dos nomenclaturas que vamos a ver. La segunda nomenclatura que vamos a ver se llama numeral de stock. Nomenclatura numeral de stock. ¿Sí? Numeral de stock. O por valencia, es decir, que vamos a tener que indicar con qué valencia está actuando ese metal, porque la regla de nomenclatura numeral de stock dice que vamos a nombrar a estos compuestos con la palabra genérica óxido, es decir, de la misma manera que lo nombrábamos en la forma tradicional, óxido, seguido del nombre del metal, sin cambiar en ningún caso. Es decir, por más que tenga mayor o menor valencia, vamos a poner el nombre del metal sin cambiar. Pero para poder identificar qué tipo de compuesto es, vamos a tener que colocar entre paréntesis y con números romanos la valencia con la que está actuando ese metal.
Entonces, vamos a colocar el nombre para el primer compuesto como óxido de litio y entre paréntesis el número 1. Lo colocamos en todos los casos, independientemente tenga una o más valencias. Siempre vamos a poner la valencia entre paréntesis y con números romanos. Entonces, acá tenemos al óxido de litio 1. En el segundo caso será el óxido de cobre 1. Fíjense que ya no es más cuproso o cúprico, ahora es de cobre. Nada más que entre paréntesis tengo que indicar la valencia. Óxido de cobre 2. ¿Sí? Para el caso siguiente. Para el que sigue, óxido de aluminio 3. Y el último será el óxido de plomo 4. ¿Sí? O sea que la raíz que usábamos para la nomenclatura tradicional ya no me hace falta para la numeral de stock porque vamos a usar siempre el nombre en español de los metales sin cambiar. ¿Sí? Y aquí les tengo que pedir un favor muy grande, muy grande. No mezclen las nomenclaturas. ¿Sí? Porque si yo estoy poniendo el nombre en la nomenclatura tradicional, usaré oso o ico, óxido cuproso, óxido cúprico. Y si estoy usando la nomenclatura numeral de stock, usaré la valencia entre paréntesis 1 o 2, en números romanos. Pero no puedo escribir óxido cúprico 2. Es decir, indicar la terminación ico para la mayor valencia y encima ponerle el 2 entre paréntesis números romanos, porque es incorrecto, no es una nomenclatura autorizada. ¿Sí? O elijo una o elijo la otra. No mezclemos los nombres. La nomenclatura numeral de stock es más reciente, ¿puede ser? Sí, es más reciente. A esta le llamamos tradicional porque es la antigua. La primera nomenclatura que se utilizó es esta, la antigua, la tradicional. Y UPAC autorizó otras 2 formas más, que es la numeral de stock, esta, y la que vamos a ver ahora a continuación, que para mí es la deberíamos usar porque es la más simple de todas las nomenclaturas. Profe, yo tengo Sí. una duda. ¿Por qué en los óxidos de cobre se coloca 1 y 2 si tienen de valencia 2 y 3? No, el cobre tiene valencias 1 y 2. Lo que te puede llegar a confundir es el subíndice. Recordá que esos subíndices están intercambiados. Ese 2 que tiene el cobre pertenece al oxígeno como valencia. Las valencias del cobre son 1 y 2. ¿Sí, Ale? Sí, profe, muchas gracias, disculpe. No, por favor. No se queden, acá no hay preguntas que sean sonzas, aquí preguntamos todo. Porque cuando uno recién comienza a ver las cosas, es un mundo nuevo, entonces hay que preguntar y no quedarse con la duda. ¿Sí? Todas las preguntas son aceptadas. Muy bien. La última nomenclatura que vamos a ver es la nomenclatura por atomicidad. Y nosotros ya vimos el significado de la atomicidad. Hemos dicho que atomicidad hace referencia a la cantidad de átomos que hay en una molécula. Cantidad de átomos de un elemento cualquiera que hay en una molécula. Así, por ejemplo, la atomicidad para el oxígeno en el óxido de litio es 1, porque hay un 1 acá abajo.
En cambio, para el litio es 2. Es decir, que la atomicidad se ve reflejada en los subíndices que tiene cada fórmula. Y la suma de todos los subíndices de una fórmula me daría la atomicidad total de esa molécula. ¿Sí? Entonces, para el óxido de litio, vamos a decir, tengo atomicidad 1 para el oxígeno, atomicidad 2 para el litio, la suma es 3, es decir, que la atomicidad de la molécula es 3. ¿Sí? Para poder usar la nomenclatura por atomicidad, vamos a tener que conocer los prefijos que vamos a usar que hacen referencia a esa atomicidad. Así, cuando haya un átomo, que sabemos que no lo escribimos al 1, pero que estando ya escrito el símbolo se sobreentiende que hay un 1, se dice mono. ¿Sí? Mono. Mono hace referencia al número 1. Cuando tenemos 2, se dice di. Vi con D de dedo, porque también podemos decir vi con B larga, pero vamos a reservar ese vi para otras fórmulas, para distinguirlas a esas fórmulas que vamos a ver después, de estas que estamos viendo ahora. Así que al vi lo vamos a dejar por ahora, no lo vamos a usar, y en los óxidos solamente vamos a usar vi para referirnos al subíndice 2. Cuando tengamos el subíndice 3, vamos a decir vi. Para el 4, tetra. Para el 5, penta. Penta. Para el 6, Hexa. hexa. Con H, hexa. Y para el 7, hepta. Hepta. ¿Sí? Con estos números nos van a alcanzar. Después ya cuando veamos la química orgánica vamos a volver a usar estos prefijos. Y sí vamos a necesitar para el 8 el octa, para el 9 el nona, para el 10 el deca. Todo lo que es hidrocarburo, ¿no, profe? Sí, en los hidrocarburos se usa eso, Leandro. Claro, claro. Pero acá con que nos aprendamos hasta el hepta alcanza, porque no hay valencias mayores a 7, así que los subíndices no van a ser mayores. Y con estos prefijos vamos a poder establecer los nombres por atomicidad para los óxidos. Porque vamos a tener que colocar delante de el nombre que le damos al oxígeno y el nombre que le demos al metal, el prefijo que indica el subíndice que tiene en la fórmula respectiva. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos el primer caso, el que llamábamos óxido de litio, o óxido de litio 1, las otras nomenclaturas, en la de atomicidad, al oxígeno lo vamos a llamar óxido. Y al metal lo vamos a llamar por su nombre sin cambiarlo, al igual que en la nomenclatura numeral de Stock. No lo vamos a cambiar nunca, pero vamos a poner como prefijo el número que tienen como subíndice. Y como referencia, les digo que todas las fórmulas que nosotros vamos a leer para ponerles el nombre, lo vamos a hacer como hacen los árabes. ¿Ustedes saben cómo escriben los árabes? De izquierda a derecha. Exactamente. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Ah, Los de árabes derecha a escriben izquierda. de derecha a izquierda.
al revés de lo que escribimos nosotros. Si nosotros escribimos litio 2, oxígeno 1, en la lectura, para poner el nombre, vamos a leer 1 oxígeno, 2 litio. Es decir, al revés. Y al 1 lo nombramos como mono. Monóxido. ¿Sí? Monóxido se apocopa, es decir, se acorta, le quitamos la O, una de las O del medio, y en vez de decir monóxido, decimos monóxido. ¿Sí? Monóxido de, hay un 2, entonces, dilitio. ¿Sí? Monóxido de dilitio. Estamos leyendo esa fórmula de derecha a izquierda. Y como de derecha a izquierda lo primero que aparece es el subíndice, leemos subíndice, elemento, subíndice, elemento. En el caso de que no haya un número, se entiende de que está escrito allí el 1. Por eso decimos monóxido de dilitio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Así, para el segundo será monóxido de dicobre. ¿Sí? Monóxido de dicobre. Para el tercer caso, fíjense que yo tengo uno de oxígeno y uno de cobre. En este caso lo vamos a llamar monóxido de cobre, sin poner el mono para el caso del metal. Es decir, que la regla tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? En caso de que el metal tenga subíndice 1, no es necesario escribir mono para el metal. ¿Sí? Esa es la única excepción que va a tener esa regla que hemos dado. Entonces, la regla por atomicidad va a escribir el nombre llamando al oxígeno óxido y al metal por su nombre sin cambiar. Y vamos a escribir como prefijo de los nombres del oxígeno y del metal el prefijo del latín que indica la atomicidad que tiene cada elemento. Mono para 1, di para 2, di para 3, etc. ¿Sí? Así tenemos los casos de monóxido de dilitio, monóxido de dicobre, monóxido de cobre, porque la excepción es que cuando el metal tenga subíndice 1, únicamente el metal, ¿sí? Cuando tenga subíndice 1, no le vamos a colocar el prefijo mono. A ver si leemos el que sigue. ¿Qué número aparece primero? El 3. O sea que es Trióxido. trióxido De dialuminio. de Dialuminio. dialuminio. Correcto. ¿Sí? Dióxido de dialuminio. ¿Y el último caso cómo es? Sería dióxido. Perfecto, dióxido Dióxido de plomo. de plomo, porque como el plomo ahí tiene subíndice 1, no le colocamos el mono. Correctísimo.
Profe, Sí. hemos utilizado la nomenclatura por atomicidad La de nomenclatura por de la atomicidad se tradicional. usa cada vez más, Leandro. Claro, le estaba preguntando porque uno cuando dice dióxido de carbono, dice Exactamente. dióxido de carbono en vez de decir óxido carbónico, creo que es, o carbonoso, no recuerdo No, bien. no. Como el carbono tiene valencia 4, se dice óxido de carbono 4 para la nomenclatura numeral de stock. Y ya vamos a ver ahora que el carbono es un no metal, todavía no lo hemos visto. ¿Sí? Dice anhidrido carbónico. Ah, anhídrido carbónico. De Anhídrido verdad. carbónico, anhídrido. Ese es el nombre correcto para la tradicional. Ya lo vamos a ver, pero se usa mucho más la nomenclatura por atomicidad. ¿Por qué se usa? Y por qué, digo, para mí, esto es una opinión particular, es mucho mejor la nomenclatura por atomicidad porque lo que está haciendo la nomenclatura por atomicidad es leer la fórmula directamente. Estamos leyendo cada uno de los subíndices y cada uno de los elementos que van formando parte de la fórmula. O sea que a partir de la fórmula yo puedo escribir el nombre rápidamente y al revés. A partir de tener el nombre yo puedo escribir su fórmula sin inconveniente. Porque si yo les dijera escriban la fórmula de, qué sé yo, el dióxido de estaño, entonces inmediatamente ponemos dióxido de estaño. Listo. ¿Se dan cuenta? No tengo que estar pensando en valencia, en simplificación, porque acá el estaño tiene valencia 4, al igual que el plomo, ¿no es cierto? La valencia del estaño es 4, la valencia del estaño es 2, entonces tengo que simplificar y poner el nombre, poner el 2 acá. Y ahí me queda la fórmula de el óxido estánico, porque es con la mayor valencia, óxido de estaño 4 o dióxido de estaño, que es lo más lógico ponerle ese nombre. Profe, la simplificación es siempre obligatoria en caso de que tengamos que pronunciar con la nomenclatura Sí. por atomicidad. Sí, porque si no lo simplificáramos y pusiéramos así, tetraóxido de diestaño, esto no es real. Esta molécula no existe en la naturaleza. Esto proviene simplemente de una artimaña matemática, si querés, para llegar a la fórmula. Esto de intercambiar es un artificio, nada más. ¿Por qué? Porque en realidad el estaño, que tiene valencia 4, necesita 2 oxígenos para completar sus 4 valencias y forma una molécula que tiene un estaño y 2 oxígenos. Esta es la realidad, no esta. Ah, No se ve, profe. A ver, perdón. Digo, Ahí está, ahora sí. el estaño tiene 4 valencias y necesito 2 oxígenos para completar esas 4 valencias. Y la fórmula del óxido es esta es la realidad. Esta no. Esta es un artificio matemático que yo estoy usando para que luego de simplificar podamos obtener la fórmula correcta. ¿Sí? Esto de intercambiar valencias es un artificio. Lo correcto, a donde vamos a llegar a la realidad siempre, es escribir la fórmula desarrollada, esta con las líneas de valencia, para ver cuándo completo todas las líneas de valencia con los 2 elementos que tengo que unir. Profe, Sí, después vamos a usar tan solo la por atomicidad, ¿no es cierto? No vamos a usar las demás. las 3 vamos a usar, lamentablemente, te cuento. ¿Cómo es tu nombre? Acá dice Olivera Pizarro y no sé tu nombre. Axel. Axel, perfecto, Axel. Sí, Axel, lamentablemente la mala noticia es que vas a tener que estudiar las 3 nomenclaturas, Axel, porque
¿Sabes por qué? No porque la química te lo exija, sino que cuando después comiences a cursar, ¿qué ingeniería vas a hacer? Electrónica. Electrónica. Cuando empieces a cursar las asignaturas del ciclo superior, ¿sí? De segundo, tercer año, necesites algo de la química, seguramente los libros que vas a tener van a usar alguna nomenclatura que le guste al autor, y a lo mejor a él no le gusta la nomenclatura numeral de Stokes ni la de atomicidad, sino que usa la tradicional. Y si no sabes la nomenclatura tradicional, no vas a poder leer una fórmula. Por eso estas tres las hemos elegido nosotros en la cátedra, porque son las tres que más utilización tienen digamos, en la bibliografía del resto de las asignaturas que utilizan luego a la química. Lamentablemente no se ponen de acuerdo todavía los autores para utilizar una única nomenclatura. Lo lógico sería para estos compuestos la de atomicidad, así que vamos a tener que conocer las tres. Profe, en cualquier situación siempre se puede usar cualquiera de las tres nomenclaturas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí se puede, no necesitamos nombrarlos con las tres a cada compuesto, vamos a elegir una. ¿Sí? Claro. Pero yo necesito que ustedes aprendan las tres. Vamos a preguntar sobre las tres. Porque, repito, en los libros a veces utilizan uno u otras nomenclaturas y tengo que conocerlas. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí vamos bien? Por mi parte, sí. Bueno, profe. bueno, Ingeniero. bueno. Profe, Sí, Tania. una consulta. ¿Podría volver a explicar la nomenclatura de Stokes? Porque me perdí un poquito. Bueno, en la nomenclatura de Stokes, Tania, lo único que tengo que hacer es poner la palabra óxido y el nombre del metal sin cambiar en ningún caso. Nunca voy a usar ningún prefijo ni sufijos. Va a quedar el nombre del metal tal cual está escrito en la tabla periódica. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es, al final del nombre del óxido, escribir entre paréntesis y con números romanos la valencia con la cual está actuando ese metal. La valencia, no la atomicidad. Por eso yo pongo acá óxido de plomo 4, porque es la valencia del plomo. No, acá no figura el 4, pero yo sé que pasó lo que pasó aquí, que lo simplifiqué. Tengo que escribir la valencia con la cual está trabajando ese metal. ¿Sí, Tania? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bien. Si estamos todos más o menos ya al tanto de cómo vamos a escribir la ecuación, que fue lo que escribimos en la clase pasada, la fórmula, es lo que tenemos aquí, y los tres nombres, ¿sí? De eso se trata de ahora en más. Vamos a ver de cada uno de estos compuestos esto que hemos visto. Ecuación, fórmula y nombres. Les quiero dar un consejo. No dejen de estudiar lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo sin estudiar a uno de los compuestos, cuando veamos la clase siguiente, seguramente vamos a usar como base lo que ya hemos visto para seguir avanzando. Y si no lo sea lo anterior, se me va a hacer un lío bárbaro. Y se me van a mezclar las nomenclaturas. La nomenclatura la tengo que estudiar, es una regla. Entonces tengo que saberla la regla. No puedo yo inventar un nombre. Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿han entendido lo que hemos visto? Si Dios quiere, todos van a decir, sí, profe, estamos bien, hemos entendido. Pero entender no significa saber. ¿Sí?
a ver, la clase que tenemos nosotros, esta relación entre profe y alumnos, se da en tanto y en cuanto el profe explica, trata de hacerse entender de cómo son las cosas y el alumno entiende. ¿Sí? El profe explica, el alumno entiende. Si Dios y todos los santos de la Nueva Rioja quieren, si el profe es bueno. Pero una vez entendido el tema, ya no quiere decir que ya lo saben. Para saber hay que estudiar. Y en eso ya no entro yo, es todo de ustedes. Ustedes tienen que estudiar para saber. ¿Sí? Y para eso hay que dedicarle tiempo. Hay que sentarse un rato, agarrar los apuntes, leerlos, repetirlos, memorizar cosas. Hay quienes están muy negados con memorizar los elementos, los símbolos, las valencias, dicen que no sirve para nada, ¿para qué usamos eso? No creo que sea correcto eso. Nadie puede dejar de lado la memoria en el ejercicio de una profesión. Porque si para cada cosa que tengamos que hacer vamos a necesitar recurrir al internet, a los libros, a todo lo demás, no vamos a terminar nunca. Hay cosas que se nos van quedando acá. Esas cosas que se nos quedan lo hacemos por repetición. Alguna vez han tenido que repetir las tablas de multiplicar y hoy no necesitan mirar por internet o usar una calculadora para saber cuánto es 3 por 2 o 9 por 5. ¿Sí? Eso lo hacemos inmediatamente. Bueno, eso es lo que pretende, o un músico, sí, ya te entiendo, Sebastián. Un músico no sepa leer un pentagrama, ¿sí? No sabe leer música, no es músico. Y para eso tiene que aprender de memoria cuáles son los símbolos que ponen en el pentagrama para que él los pueda leer. Entonces, les pido por favor, tomen un tiempito para poder memorizar los símbolos, las valencias, cosa de que la lectura luego se haga fluida como leemos nuestro idioma. Ustedes les dan un libro escrito en español y lo leen de corrido. Bueno, así debería ser para el músico leer un pentagrama o para un químico leer una fórmula. Verla la fórmula y saber cómo se llama. ¿Sí? Esa es la idea. No estar recurriendo al internet para que me diga cómo se llama y a qué se refiere lo que estoy queriendo entender. Eso no es de alguien que domina una ciencia, ¿no? Sí, Sebastián. Por ejemplo, profe, si nos gusta la electricidad tenemos que recurrir a la química, porque, por así decirlo, ahí está el origen de la electricidad. ¿Puede ser? Obviamente, ya lo vamos a ver. Vamos a ver que la química decide quién es conductor y quién es semiconductor o no conductor dentro de la ciencia del electromagnetismo. O sea que la química está metida en todo siempre. Claro. No nos vamos a poder salvar de la química. Bueno, entonces, por favor, dedíquenle tiempo al estudio, así podemos ir avanzando sin problema. Y más aún en estos temas porque el que no sabe fórmula se le complica pero muchísimo luego entender el resto de la química. Porque aquí estamos aprendiendo el abecedario de la química. Después vamos a tener que manejarnos con las fórmulas en forma permanente. ¿Sí? Es como para el músico conocer las notas. O para el que hace matemática conocer las tablas de multiplicar. Si no sabemos eso, lo elemental, se nos complica todo lo demás. Así que dedíquenle un tiempito. Y especialmente a la clase de los óxidos, porque esta es la base que nos va a servir para ver el resto de los compuestos. Vamos a continuar la clase viendo ahora qué pasa con los no metales, porque hasta el momento hemos visto la combinación de un metal con el oxígeno. Pero los no metales también reaccionan con el oxígeno para formar óxidos, nada más que los llamamos óxidos ácidos, tienen otras propiedades químicas, ¿sí? Óxidos ácidos. Vamos a ver entonces óxidos ácidos. Profe, antes de que vos
¿Cómo se llama en la nomenclatura tradicional el plomo? Que es el único que no llega a copiar. Óxido plúmbico. Óxido plúmbico. Gracias. Bueno, entonces nos dedicamos ahora a ver los óxidos ácidos. Como verán, todas las palabras son esdrújulas, así que llevan tilde. Óxidos ácidos, las dos palabras son esdrújulas. Y si han tenido la oportunidad de ser un poquito eficaces, los nombres de los óxidos terminados en ico son todas palabras esdrújulas. Túmbico, férrico, cúprico, ¿sí? Así que todas llevan tilde, no se olviden de escribir como corresponde. Entonces vamos a ver los óxidos ácidos. Vamos a seguir exactamente la misma forma que hemos visto a los óxidos básicos. Así que si tienen ahí a mano la tablita de los elementos con las valencias, esa pasamos en el primer archivito, les voy a pedir que busquen un no metal que tenga valencia En la unidad 1. 1, profe, ¿está esa tabla? Sí, la tablita estaba al final de la unidad 1. Ahí Flúor, está la tablita. profe. ¿Cómo? Flúor tiene valencia 1. Flúor. Perfecto. Flúor. El flúor, su símbolo es la F, y tiene valencia 1. Únicamente valencia 1. ¿Sí? Si ustedes tienen a mano la tabla periódica, lo van a encontrar al flúor en la anteúltima columna de la tabla periódica, a la cabeza de la anteúltima columna. El primer elemento. Y antes de los gases nobles. Debajo del flúor está el cloro, el bromo, el yodo. ¿Sí? Pero a esa columna la llamamos elementos de los halógenos. Halógenos se escribe con H. Halógenos. Y el flúor tiene valencia 1, pero el cloro, el bromo, el yodo, los que están abajo, tienen valencias 1, 3, 5 y 7. Ya lo vamos a usar algunos de ellos para que veamos qué tipo de óxidos ácidos forman. Entonces, el flúor tiene valencia 1 y además su atomicidad también es 1. Es decir, que no voy a poner ningún subíndice para el flúor, porque es monoatómico. Si han leído en el archivo, me parece que no, tendrían que estar saltando varios diciéndome, no, profe, acá dice que... ¿Sí? Si ustedes leen en el archivo, van a encontrar con que el flúor, junto con los demás halógenos, tienen atomicidad 2. Esto es, el subíndice que le voy a colocar al flúor es 2. Acá en un rinconcito del pizarrón, ustedes van a poner una hojita ahí para que tengan de machete. Vamos a escribir que el hidrógeno no es ni metal ni no metal, no tiene características de ninguno de los dos. El hidrógeno. El nitrógeno, que es el gas principal que forma el aire, que está en mayor proporción en el aire, ¿sí? Junto con el oxígeno en el aire. Pero el nitrógeno está en un 66% en volumen, en cambio el oxígeno en un 33%. El 1% restante son otros gases que
que son raros, ¿no es cierto? En menor cantidad, el helio o el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, dependiendo de la contaminación que haya en el medio. Entonces, hidrógeno, nitrógeno, Cloro, oxígeno. ¿Cómo? el cloro. Flúor, cloro, bromo, yodo, que son estos los cuatro que les estaba hablando yo, los halógenos, ¿sí? Esos 7 elementos se presentan en la naturaleza como biatómicos. Es decir, les tengo que colocar el 2 como subíndice, si no, no estoy representando a la realidad de la naturaleza. El aluminio, aunque pongamos aluminio y un subíndice 1, ya estamos representando al aluminio como molécula. En cambio, si al cloro lo dejo sin el subíndice 2, no existe en la naturaleza ese cloro monoatómico. Existe el cloro diatómico. ¿Sí? Miren, de esta lista, estos 6 elementos que están abajo del hidrógeno son no metales. El hidrógeno, ya sabemos, no es no metal ni metal, pero es diatómico. Todos los metales son monoatómicos. Y estos 6 no metales son biatómicos. El resto de los no metales son monoatómicos también, aunque algunos se puedan presentar de otras maneras. El azufre se presenta como hexatómico. ¿Sí? ¿Cómo? Hay variedades que se llaman variedades alotrópicas. Ya la vamos a ver más adelante, no nos confundamos con más nombres. Pero lo que tengo que pedirles que recuerden siempre es que para estos casos que estamos viendo, siempre vamos a utilizar al hidrógeno y al listado de 6 no metales, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, como biatómicos. Todos los demás elementos de la tabla periódica los vamos a escribir como monoatómicos, es decir, con el subíndice 1. Profe, el hidrógeno no era biatómico, ¿no? Sí, el hidrógeno es biatómico. Claro, porque estaba preguntando porque no estaba incluido ahí cuando usted encerró. Ahí está el hidrógeno. Es que se refiere a que los de abajo son no metales Claro. y el primero perfecto. es otra cosa. El hidrógeno más estos 6 no metales son biatómicos. Y Claro. todos los demás elementos, todos los metales más el resto de los no metales que están escritos acá, son monoatómicos. Bien. Entonces, para escribir correctamente la fórmula de los reactivos, vamos a tener presente siempre que si alguno de los reactivos es uno de estos elementos de esta lista, pues deberá tener un 2. Al igual que escribimos el oxígeno con un 2 como subíndice. ¿Sí? Ya hemos dicho que el oxígeno siempre lleva ese 2, porque así se presenta en la naturaleza. Muy bien. Una vez que hemos escrito correctamente las fórmulas del no metal y del oxígeno, vamos a escribir la fórmula del óxido ácido que se forma, cuyas características son exactamente las mismas que vimos para los óxidos básicos. Se forman de la misma manera. Puedo escribir la fórmula de la misma manera, la debo escribir de la misma manera, y con los mismos artificios, es decir, intercambiando valencias y simplificando si es posible. Porque el flúor, lo voy a escribir acá abajo, tiene valencia 1, y el oxígeno tiene valencia 2. Entonces acá hay lugar para que ingrese otro flúor. De tal manera que la fórmula será
flúor 2, oxígeno. Si ustedes observan, la valencia del oxígeno es 2, se la escribo al flúor, y la valencia del flúor, que es 1, se la escribo al oxígeno. ¿Sí? Y falta igualar, ¿o no, profe? Ahora vamos a igualar. Correcto. Porque, a ver, ¿cómo habíamos hecho en la clase con los óxidos básicos? Comenzábamos por el oxígeno. Acá lo mismo. Comencemos por el oxígeno. Acá tengo un 1, ponemos un 1 aquí. Como acá tengo un 2, pongo el 2 aquí. De esta manera, al colocar el 2, esta molécula se duplica. Es decir, ahora tengo 2 veces el óxido. ¿Sí? Creo que falta el 2 a la izquierda del todo, profe. Sí, un momentito. El oxígeno es una sola molécula formada por 2 átomos. ¿Sí? De tal manera que tengo 2 oxígenos y 2 oxígenos. Pero al poner este 2, ahora tengo 4 flúoros. Y acá tengo solamente 2. Por lo tanto, acá adelante vamos a tener que poner un 2 para expresar que tengo 2 moléculas de flúor. 2 moléculas de flúor formadas cada uno por 2 flúor, más una molécula de oxígeno formada por 2 oxígenos. Esto se corta aquí y se corta aquí. Entonces, estos 2 se toman con ese oxígeno y estos 2 se toman con ese oxígeno, van a formar las 2 moléculas del óxido que forma el flúor. Lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que hicimos con los metales. Por eso les decía, si sabemos metales, esto es un chiste ya. Es una historia conocida. Y obviamente no necesitamos escribir otra ecuación para un no metal que tenga valencia 1 porque sabemos que va a ser exactamente igual. Así como nos pasó con el cobre y el litio en la clase pasada, si escribiéramos otra ecuación con otro no metal que tenga valencia 1, pues va a ser exactamente igual. Voy a borrar los dibujos de abajo para que sigamos. Muy bien, valencia 1. Vamos con un no metal que tenga valencia 2. Y acá vamos a tener un problema con el listado que ustedes tienen ahí a mano, del que les enviamos nosotros. Porque no hay ningún no metal que actuando con valencia 2 pueda formar óxidos. Ustedes me van a decir, profe, acá figura el azufre con valencia 2. Esa valencia 2 está encerrada entre paréntesis, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Resulta ser que el azufre con valencia 2 no forma óxidos. Va a formar otro compuesto diferente que lo vamos a ver más adelante. Para formar óxidos, el azufre actúa con valencias 4 y 6. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Entonces, con valencia 2 no tenemos ejemplo. No tenemos ejemplo. Pero vamos a escribir un ejemplo, un artificio acá, un invento, para ver cómo sería la ecuación y la fórmula para un no metal con valencia 2. Para simbolizar al no metal vamos a usar la letra griega mu. Así se llama esa
M con la primera patita estirada. ¿Sí? Mu. Mu. Entonces, vamos a poner acá el no metal y el oxígeno. Imaginándonos que este no metal tiene valencia 2 y que es monoatómico como la mayoría. Entonces, tendríamos esta fórmula para el óxido, en donde el 2 y el 2 fueron simplificados. ¿Estamos bien acá? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Entonces ahora nos queda igualar. Profe, Sí, ¿puedes repetir de vuelta, por favor? sí. Estamos Gracias. inventando un no metal que no está en el listado porque no tenemos ningún no metal con valencia 2, porque el azufre con valencia 2 no forma óxidos, lo vamos a usar en otro caso, por eso está entre paréntesis el azufre. Vamos a inventar un no metal cualquiera que lo representamos con la letra griega mu, al cual le estamos dando arbitrariamente la valencia 2. Que al reaccionar con el oxígeno forma este óxido. ¿Por qué esta es la fórmula de este óxido? Porque el no metal tiene valencia 2, que se lo escribo al oxígeno. El oxígeno que tiene valencia 2 se lo escribo al no metal, y esos dos se simplifican para obtener esa fórmula. Gracias, profe. Ahora igualemos. Acá hay un solo oxígeno, lo ponemos acá. Como acá hay dos oxígenos, lo ponemos acá. Entonces ahora tengo 2 del no metal y 2 del oxígeno. Entonces para igualar vamos a tener que colocar un 2 acá adelante. ¿Sí? La escribo en rojo porque es un invento. Estamos colocando un no metal genérico, no real. Muy bien. Veamos un ejemplo con valencia 3. Yo les había comentado que debajo del flúor estaba el cloro, el bromo, el yodo, que tenían 4 valencias distintas, 1, 3, 5 y 7. Entonces vamos a usar la valencia 3 del cloro. Y vamos a escribir cloro con el subíndice 2 porque está en el listado de los biatómicos, más el oxígeno. La fórmula del óxido tendrá cloro y oxígeno. Si el cloro está actuando con la valencia 3, se lo escribo al oxígeno. El oxígeno tiene valencia 2, se lo escribo al cloro. Ahí está escrita, porque esto ya no se puede simplificar, está escrita la fórmula del óxido que forma el cloro con valencia 3. Una vez escrito esto, ya no toco más los subíndices. Profe, Para igualar, vamos a escribir los coeficientes respectivos. A ver, profe, sí. ¿podría explicar de vuelta sobre la valencia ¿La 3? fórmula? Sí. El cloro acá hemos decidido que actúe con valencia 3. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, escribo el cloro diatómico, porque está en este listado, siempre se presenta así en la naturaleza, el cloro reaccionando con el oxígeno, pero actuando con valencia 3. Por eso, cuando escribo el óxido, voy a poner que como el cloro tiene valencia 3, se lo escribo al oxígeno, y como el oxígeno tiene valencia 2, se lo escribo al cloro. ¿Se acuerdan que intercambiamos la valencia? Sí. Miren, se lo escribo acá. El cloro, 1, 2, 3. El oxígeno, 2.
sobra valencia del cloro, escribo más oxígeno. Con 2. Ahora sobra valencia de oxígeno, escribo más cloro. Y el cloro con 3. Sigue sobrando valencia del cloro. Escribo otro oxígeno con 2 y acá se saturaron todas las valencias. Tengo un compuesto que tiene 2 cloros y 3 oxígenos. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sí, bro. Ahora, una vez escritas correctamente las fórmulas de los reactivos y del producto, vamos a igualar, comenzando con el oxígeno. Me fijo en los subíndices y los intercambios. A este 3 lo escribo aquí y a este 2 lo escribo aquí. 3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Reactivo y producto están igualados. Pero al colocar este 2, ¿cuánto cloro tengo ahora? 4. 4. Entonces acá vamos a colocar un 2 Hay que para igualar tener 4. ¿Sí? Profe, Sí. ¿cómo se llama cuando, o cómo se dice cuando en la fórmula E donde usted dibuja todas las valencias se saturan? ¿Tiene un nombre eso? Esta fórmula se llama fórmula desarrollada. Desarrollada. En cambio, esta es la fórmula condensada. O también se le llama fórmula bruta. ¿Sí? Fórmula bruta o condensada. Profe, cuando lo que vendría siendo todos los múltiplos de 2 va a ser igual que va a haber cancelaciones como en la valencia 2. Exactamente. Siempre que sea la valencia del no metal un número par, vamos a poder simplificar con la del oxígeno. No. Veamos qué pasaría si tenemos un no metal con valencia 4 y ahí lo vamos a anotar. Fíjense que yo les había dicho que el azufre tenía valencias 2, 4 y 6, pero con la valencia 2 no lo usábamos acá. Acá usábamos solamente valencias 4 y 6. Bueno, este es un momento para poderlo usar al azufre. Resulta que el azufre no está en este listado, por lo tanto, al igual que este imaginario, tiene subíndice 1. ¿Sí? Valencia 4, pero atomicidad 1. Y lo hacemos reaccionar con el oxígeno. No hay que confundir atomicidad con valencia, ¿no? No. Mantengan, Sebastián, no sé quién tiene el micrófono. No, yo no fui, profe. ¿No? Bueno, Leandro, Agustín, alguno de ustedes tiene el micrófono abierto y entra el sonido de fondo de ahí de la casa. ¿Sí? Cierren el micrófono. Agustín, ¿estás por ahí? No está Agustín, lo silencio yo. Bueno. No creo que haya sido ahí. Entonces, vamos a ver qué pasa con el azufre con valencia 4 cuando reacciona con el oxígeno para formar el óxido. Va a tener azufre y oxígeno. Valencia 4 y valencia 2. Ese 2 y ese 4 se simplifican y me queda 1 y 2. ¿Sí? ¿Por qué no se ponía la valencia abajo del azufre, profe? Porque es 1, ¿no? A ver, la valencia del azufre es 4. Le escribo al oxígeno.
La valencia del oxígeno es 2, se la escribo al azufre. Pero esto se puede simplificar y me queda esto. ¿Se entiende? Sí, sí. Juan Manuel, o para todos los demás, lo que yo escribo con estos numeritos arábigos debajo de cada fórmula, inclusive el uno que no lo escribo pero que queda entendido, no es la valencia, no es la valencia. Eso es la atomicidad, la cantidad de átomos. ¿Sí? Que en algunos casos, como este, coincide con la valencia del elemento opuesto. Coincide. Acá no, porque se simplificaron. ¿Sí? A no confundir valencia. Por más que yo tenga acá un subíndice 1 o que figure un 2 en el oxígeno, la valencia del azufre, en este caso, siempre va a ser 4. No ha cambiado la valencia del elemento. No confundamos la valencia con la atomicidad, es decir, con el subíndice. ¿Sí? Sí, me confundí. Bien, bien. ¿No? Es común que suceda una cosa así, por eso lo advierte. ¿Sí? Que no les pase. Bien, veamos qué pasa con la valencia 5. Tomemos al cloro nuevamente para que veamos la diferencia. Acá lo vas a ver, Juan Manuel, que el cloro está actuando con valencia 5, pero yo sigo escribiendo lo mismo que escribía antes, cloro y oxígeno. Es decir, el subíndice sigue siendo 2, es diatónico, aun cuando esté actuando con la valencia 5. Y como producto vamos a escribir cloro y oxígeno. El oxígeno valencia 2, 2 para el cloro. El cloro con valencia 5, 5 para el oxígeno. ¿Sí? Pero este 5 no es la valencia, es la atomicidad del oxígeno. El cloro sigue teniendo valencia 5. Y ahora lo igualamos. A este 5 lo escribo acá, a este 2 lo escribo acá. 5 por 2, 10 oxígeno, 2 por 5, 10 oxígeno. Ahora tengo 4 cloros, entonces coloco un 2 para tener 4 cloros. ¿Vamos bien? Sí, profe, ¿se entendió? Disculpe, profe, ¿podría explicar lo último de que ya había multiplicado 2 por 2 y le puse 4 al cloro al principio? ¿Acá? Sí, le puse 4 de coeficiente. ¿Acá? Ajá, exactamente. Si vos pones un 4 multiplicado por 2, ¿cuánto es? 8. 8. ¿Y acá cuánto hay? 4. 4. Por eso tengo que poner el número que multiplicado por 2 me dé 4 como allá. No es 4, es 2. Ah, perfecto. ¿Sí? Así es como igualamos, ¿no, profe? Así es como igualamos. A ver, los subíndices no dependen de la igualación. Los subíndices dependen de la estructura de la fórmula. Yo lo tengo que escribir de antemano a este 2, a este de abajo, ¿no es cierto? Esos son fórmulas. Una vez que tengo escritas las fórmulas del reactivo y de los productos, recién voy a poner los coeficientes, es decir, los numeritos que van antes de la fórmula, para igualar. ¿Todo bien?
De 10, Sí, profe. profe. Sí, profe. Todo de 10. Bien, me alegro, me alegro. Valencia 6. El azufre también, además de la valencia 4, podría tener valencia 6, así que lo vamos a usar como ejemplo. Miren, de nuevo, escribo la fórmula del azufre, la fórmula del oxígeno, el azufre con subíndice 1, el oxígeno con subíndice 2, al igual que acá, y ahora vamos a escribir la fórmula del producto. Y esa fórmula va a tener azufre y oxígeno. Pero, ¿cuáles son los subíndices? Pues, si el azufre está actuando con valencia 6, podría escribírselo al oxígeno, el oxígeno con valencia 2, 2 y 6 se simplifica y me queda un 3 en el oxígeno. Cada vez que el metal o el no metal tenga una valencia par, no la escriban de antemano cuando crucen, porque se simplifica con el 2 del oxígeno. Escriban directamente lo simplificado. ¿Sí? Así que estén atentos, porque si tengo que hacer la fórmula de un óxido con un metal o no metal que tenga valencia par, seguramente eso tengo que simplificarlo con el 2 del oxígeno. Viene la mitad. ¿Sí? Y ahora igualamos la ecuación. Tengo un 2 para el oxígeno, un 3 para el oxígeno. Entonces a este 3 lo coloco acá y a este 2 lo coloco acá. Y ahora, ¿qué número vamos a colocar acá para el azufre? 3. Aquí el azufre. El Dos. 2. 2. Porque acá hay un 1 que 2. multiplicado por el 2 es 2. Entonces, este 1 por 2 es 2. Miren, de esta no hablamos nada de la igualación. ¿Por qué? Porque ya está igualado, profe. Perfecto, Leonardo. Ya está igualado. No hace falta poner ningún coeficiente. Ah, pero si usted me ha dicho, profe, que a este 2 lo tendría, a ver, lo hagamos con rojo, sabiendo que no se debe hacer. Si este 2 lo coloco acá, a este 2 lo coloco acá, entonces ahora pongo un 2 acá. Bueno, pero miren, he puesto 2, 2 y 2. Lo que tengo que escribir como coeficientes son los menores números posibles. ¿Sí? Los menores números posibles enteros. Así que no hace falta colocar 2, 2 y 2, porque la reacción se puede dar con 1, 1, para dar 1. ¿Sí? Entonces a estos dos en rojo no hace falta escribirlos, porque ya está igualada. La igualamos cuando hace falta. Si no hace falta, no la igualamos nada. Y vamos a ver el último caso, porque así como entre los metales llegamos a la valencia 5, entre los no metales llegamos a la valencia 7. Y con valencia 7 tenemos, por ejemplo, de nuevo el cloro. ¿Sí? El cloro que con el oxígeno va a formar el óxido respectivo que tiene de valencia del cloro 7 para el oxígeno. Valencia del oxígeno 2 para el cloro. Como la valencia del cloro es impar, la escribo directamente porque sé que no la voy a simplificar. ¿Se ve ahí abajo? Sí. Bien. Igualamos. A este 7 lo coloco acá, a este 2 lo coloco acá. 7 por 2 es 14, al igual que 2 por 7, 14 para el oxígeno. Y como tengo 4 cloros, le pongo un 2 para tener 4 cloros. ¿Sí? Sí. Perfecto.
Franco. Cierra Profe. el micrófono. Cierra el micrófono. No sé si soy ahí yo. hay- ¿No sos No, no vos? soy yo. Ah, obviamente. Leandro. No, profe, yo no soy, yo estoy muteado. Julián. No, perdón, Leonardo. Leonardo, Leonardo Rodríguez, cierra el micrófono. Ahí está, gracias. Yo estoy viendo acá que tienen el micrófono abierto, entonces por ahí se filtran sonidos. Que es lógico que hablen en la casa, pero no nos tenemos que enterar nosotros. Bueno, a ver, ¿qué hemos visto acá? ¿Cómo escribimos las ecuaciones de obtención de los óxidos ácidos? ¿Y cómo escribimos la fórmula de los óxidos ácidos? Es exactamente lo mismo que para los óxidos básicos. No ha cambiado nada de lo que hemos visto. El único cambio que hay entre óxidos básicos y óxidos ácidos es que todos los metales son monoatómicos. En cambio, entre los no metales hay algunos que tengo que ponerle el 2 de subíndice porque son biatómicos. Y a eso me lo tengo que aprender. Con razón dijo que íbamos a empezar a ir más rápido. Sí, Manuel. Profe, las nomenclaturas así para los óxidos ácidos, ¿lo vamos a estar viendo en la próxima clase? O... Ya. Sí, Eso iba a preguntar también yo. Claro. Y Manuel está quejándose de que vamos despacio y tiene razón. No, dije que con razón usted había dicho que íbamos a empezar a ir más rápido. Claro, porque es lo mismo. Claro. A ver, si ya hemos entendido la ecuación y cómo escribir la fórmula, que es exactamente lo mismo que antes, vamos a escribir nuestra fórmula general. Recuerden que para los óxidos de los metales teníamos, ahí se lo escribo ahí arriba, la fórmula general para los metales era metal 2 y oxígeno con la valencia del metal. ¿Se acuerdan? Ahí llegamos a la conclusión de que esa era la fórmula para los no metales, para los óxidos básicos. Veamos ahora en este caso. ¿Sí? Vamos a recordar para este caso, aquí había un 2 y un 4 que fueron simplificados y que acá había un 2 y un 6 que fueron simplificados. Por lo tanto, todas estas fórmulas, acá había un 2 y un 2 que fueron simplificados, ¿no es cierto? En este caso fueron simplificados todos. Entonces, cada vez que hay una valencia par, simplificamos. Pero todos los no metales escritos tienen como subíndice el número 2. Porque es el del oxígeno, la valencia del oxígeno. Y luego tengo el oxígeno y fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué es ese número? La valencia del no metal. O sea que la fórmula general para los óxidos ácidos es exactamente la misma que para los óxidos básicos. Nada más que en vez de estar hecha con metal, ponemos un no metal. Bien. Si me permiten unos minutitos que nos corramos del horario previsto, vamos a ponerle los nombres a todos los compuestos que hemos visto ahora. Que vamos a ir mucho más rápido. Miren, a la izquierda, acá en este listado, yo he puesto las fórmulas. Dice, profe, pero usted ha escrito cloro 2, oxígeno 3, y acá dice 2, cloro 2, oxígeno 3.
¿Por qué lo escribí así? Porque los coeficientes no forman parte de la fórmula. El coeficiente es solamente para igualar la ecuación. ¿Sí? Entonces, todo este listado de fórmulas las puse yo acá a la izquierda para que le vamos poniendo nombre. Y empecemos con la nomenclatura tradicional. Se nombran a todos estos compuestos con la palabra genérica anhidrido o anhídrido. ¿Sí? Hídrido. Anhídrido. También se acepta anhidrido, aunque el corrector del Google no lo toma, pero también se puede escribir anhidrido. O sea, si me olvido el acento, no hay problema. Para anhidrido, nada más, ¿no? Anhidrido. O sea que todos estos compuestos en la nomenclatura tradicional van a recibir el nombre anhidrido. Seguido del nombre del no metal con las siguientes condiciones. Si el no metal tiene una única valencia, lo vamos a terminar en ico. ¿Se acuerdan que para los metales decíamos, si tiene una única valencia no cambia el nombre? Bueno, acá no. Acá, cuando tengo una única valencia, termina en ico. Por eso, no me acuerdo quién era el que me preguntaba sobre el carbono recién, llamamos anhidrido carbónico al formado por el carbono, aunque tenga solamente valencia 4. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, como el flúor tiene una única valencia, este es el anhidrido fluórico. Fluórico. ¿Sí? Anhidrido fluórico. No es anhidrido de flúor, es fluórico. Sí, profe, pero sí es la única valencia, no es la mayor. La regla dice que si tiene una única valencia, termina en ico. Hay que hacerle caso a la UPAC. Uno tiene que decir... Solo en los dos no metales, ¿no? Solo en los no metales. Sí, sí. Cuando decimos fluórico, sí, papá, le decimos a la UPAC. ¿Sí? Bien. Cuando tenemos dos valencias diferentes, caso del azufre, ¿sí? El azufre, hemos dicho, ¿cómo el azufre? El azufre dice acá 2, 4 y 6. No, no, la valencia 2 la sacamos para los óxidos. Acá tenemos solamente valencias 4 y 6, son 2. Entonces usamos oso para la menor, ico para la mayor. Y se llama anhidrido sulfuroso, y anhidrido sulfúrico. Así como en el caso de los metales que teníamos la raíz del nombre del latín, para el azufre pasa lo mismo entre los no metales. ¿Sí? Sulfuroso, sulfúrico. No es azufroso o azúfrico. Sulfuroso, sulfúrico. Pero acá se agregan el problema de tener elementos que tienen 4 valencias diferentes. Se agregan prefijos, ¿puede ser? Sí, como por Per ejemplo y el cloro, el bromo y el yodo. Ahí lo vemos, Leandro. Para el cloro, para el bromo, para el yodo, estos que están acá abajo, ¿sí? Estos 3 que están abajo, que son los halógenos, excepto el flúor, que tiene solamente valencia 1. Vamos a ver cuando empecemos la química el año que viene, cuando veamos la periódica, la estructura atómica, las propiedades de los átomos, ¿por qué el flúor tiene valencia 1 solamente? En cambio, los que están abajo tienen 4 valencias distintas. Ahí lo vamos a ver. En el caso de tener
4 valencias distintas, vamos a usar la siguiente regla. Para la menor valencia de todas, ¿sí?, vamos a usar el prefijo hipo terminado en oso. ¿Sí? Para la que sigue, solamente oso. Para la que sigue, solamente ico. Y para la mayor, Per. vamos a usar el prefijo per y terminación ico. Ico. Es decir, para las 2 valencias más bajas, más chicas, terminan en oso. Y la menor de todas, el prefijo hipo. Para las 2 valencias mayores, terminan en ico, y a la mayor de todas le pongo el prefijo per. Profe, si fuese, por ejemplo, si tratásemos con 6 valencias, ¿no? Las 3 menores serían con No, no oso hay, y las... no hay ese caso, Sebastián. No existe. No hay ningún elemento con 6 valencias. Claro, por eso yo le decía en caso de que si existiera, ¿no? No, no está contemplado porque como no existe, ¿para qué lo vamos a usar? Claro, está bien. Disculpe. Entonces, aplicando esta reglita, el cloro con valencia 1 sería esta fórmula que acabo de agregar. Esa sería el anhidrido. ¿Cómo se llamaría ese? Anhidrido hipocloroso. ¿Sí? Porque no lo habíamos puesto el cloro con valencia 1. Acá tenemos el cloro con valencia 3. Va a ser el anhidrido cloroso. Luego con valencia 5, el anhidrido clórico. Y con valencia 7, perclórico. ¿Sí? En el caso del bromo sería hipobromoso, bromoso, brómico, brómico. Y para el yodo sería hipoyodoso, yodoso, yódico, yódico. Y en ese caso siempre, a ver, el yodo, para el yodo se puede escribir como yodo con Y o yodo con I latina. Pero para los nombres siempre vamos a escribirlo con la Y. Porque si escribo periódico con la I latina, diría periódico. Se entendió, profe, se entendió. ¿Sí? Vamos, que me estoy extendiendo mucho. ¿Podemos seguir con la próxima? Porque las próximas nomenclaturas son muy, pero muy fáciles. Profe. ¿Eh? Y no se hagan problemas porque esto que estoy escribiendo acá lo tienen en el apunte, tal vez con otros ejemplos, pero lo van a poder leer sin ningún problema. Sí, profe. Bien, nomenclatura numeral de stock. Les doy la buena noticia, es exactamente igual a la de los metales. Es decir, vamos a nombrar a los compuestos como óxidos, ya no como anhídrido. Anhídrido, esa palabra anhídrido solamente la vamos a usar para cuando utilicemos la nomenclatura tradicional en los no metales. Nunca más. En las otras nomenclaturas para los óxidos ácidos, vamos a usar el nombre del no metal sin cambiar y lo vamos a nombrar como óxido. Por lo tanto, esto será el óxido.
de cloro, 1. Este es el óxido de flúor, 1. Este es el óxido de cloro, 3. El óxido de azufre. Azufre se escribe con Z. 4. Óxido de cloro. 5. Óxido de azufre 6. Óxido de cloro 7. Es decir, que estamos usando la misma nomenclatura numeral de stock en ambos óxidos. No hay diferencia en la nomenclatura numeral de stock para óxidos ácidos o óxidos básicos. Y la de atomicidad, la última, ¿cómo hacemos? Leemos la fórmula de derecha a izquierda y vamos usando los prefijos. Al oxígeno lo nombro como óxido y para el no metal no le cambio el nombre. Es decir, exactamente igual que en los óxidos básicos. Esto será el dióxido, perdón, acá yo escribí mal. Nadie me dijo nada. Es cloro 2, oxígeno. ¿Sí? Entonces es monóxido de dicloro. ¿Sí? Monóxido de dicloro. Monóxido de difluor. Dióxido de dicloro. Dióxido de azufre. Ajá. Dióxido de azufre. ¿Cómo? ¿Y el mono? ¿El azufre? No. Igual que en los metales. ¿Recuerdan que para los metales, cuando el metal tenía subíndice 1, no le poníamos el mono? Acá exactamente igual. Si el no metal tiene subíndice 1, no le escribo el mono. Es decir, que es exactamente igual. En definitiva, la nomenclatura numeral de stock y la nomenclatura por atomicidad a ambos tipos de óxidos es la misma. No hay cambios. En la tradicional sí hay cambios, porque a los óxidos básicos los llamo óxidos, mientras que a los óxidos ácidos los llamo anhidridos o anhídridos. Perfecto. Se entendió, profe. Se ¿Entendió, profe? Me alegro un montón. A ver si los nombro esto. Heptóxido de dicloro, dióxido de azufre, heptóxido de dicloro. ¿Sí? Los nombres los pondrán ustedes ahora. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nos hemos excedido como 8 minutos. ¿Alguna pregunta, chicos? No, por mi parte. No hay problema, profe. No, profe. Yo entendí todo. Bien. Bueno, me alegro mucho. Me alegro por dos cosas. Primero, que hayan entendido. Y seguro que me digan que hayan entendido. ¿Qué está faltando ahora? Saber. Para eso Hay que estudiar. Estudiar. la tienen re clara, che. Es una, Hay que locura. tener horas Si a tenés lo que tiempo, ustedes nos Manuel. dijeron. A ver, A lo- Manuel, ¿cuántas horas trabajás fuera de la casa? No, por eso hay que tener horas. Lo que nos dijeron ustedes en la primera clase, profe. Hay que Sí, sí. dedicarle tiempo. Hay que Horas dedicar. de culo. Exactamente, exactamente. Tienen el apunte ahí en la compu, no pueden decir de dónde voy a estudiar, no tengo libros. No, tienen todo ahí. Por lo menos en química, lo que está puesto ahí en el apunte es lo que tienen que saber. ¿Sí? Profe, ¿puede ser que el apunte lo haya armado usted? Disculpe si me equivoco. Sí, señor. Ah, Yo soy el autor. Qué bueno. Profe, una pregunta. Sí. Escucha. No tiene nada que ver con lo de química.
El viernes no sé si se escuchó que nosotros los chicos que vamos a último año de secundaria vamos a terminar el año que viene las clases. En este caso, a la hora de empezar la universidad. Ya vamos a solucionar el problema. Vamos a ver cuál es la realidad de lo que tienen que hacer los que están terminando, si es que realmente va a ser así o no. Mientras no haya una resolución por escrito del Ministerio de Educación, no vamos a poder nosotros tomar ninguna determinación. Y Claro, si ustedes terminan en abril o en mayo, nosotros empezaremos cuando ustedes terminen. Claro, claro. Claro, Eso, si no, no vamos eso a tener le iba alumnos. a comentar. En mi escuela a mí me dijeron que si, o sea, los chicos que aprobaran todas las materias se podían ya recibir de la secundaria en diciembre. Los que no iban a extender hasta abril, pero que las clases ya iba a ser seguro, o sea, las clases de la universidad, el cursado iba a ser seguro que iba a empezar en mayo. Bueno, nosotros tenemos la costumbre en la tecnológica de esperarlos a los alumnos para que nos traigan el certificado, los esperamos hasta julio, ¿sí? A veces en esta situación, ¿no es cierto? Si no, los esperaríamos hasta mayo, empezamos nomás las clases. Es decir, lo recibimos al alumno condicional hasta tanto nos traigan la certificación. Una vez que traen la certificación ya quedan inscritos. Sí, También lo que pensaba yo, por ejemplo, es de que pudiese ser posible de que nosotros nos recibamos, no tengamos el acto, por así decirlo. No sé si se hace o no, pero suponiendo que se haga, que lo tengamos un viernes y un lunes empecemos las clases en la universidad. Sí, no, ya vamos a ver, no podemos tomar ninguna determinación sobre supuestos. Una vez que tengamos ya la determinación del ministerio, ahí ya vamos a tomar las determinaciones correspondientes de la universidad. La universidad nuestra es independiente absolutamente de la Universidad Nacional de La Rioja. Ellos pueden tomar una determinación y nosotros otra, ¿no es cierto? O sea que van a tener que estar atentos a la determinación que tome la tecnológica, ¿no? Y que quieren estudiar con nosotros. Claro. Bueno, chicos, un gusto, que tengan un espectacular fin de semana. Dedíquenle tiempo. No anden en la calle, por favor. Anoche la policía andaba cerrando fiestas por todos lados porque la gente pareciera que no entiende el semejante problema en donde estamos metidos. No anden en la calle, cuiden a sus mayores, porque a ustedes a lo mejor no les pasa nada, pero a los mayores que viven con ustedes puede ser grave realmente, puede llevarlos a la muerte. Así que, por favor, no anden en la calle si no es necesario. Y Acá si andan en la pagamos calle, con mucho cuidado, con todas las condiciones de higiene que necesitan para no contagiarse y no llevar el virus a la casa. Acá pagamos muy caro el relajamiento de la cuarentena y en general de todo. Así estamos por no hacerle caso al pedido de las autoridades sanitarias. Bueno, un abrazo para todos, chicos. Bueno, profe, muy linda clase. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, profe, que ande bien. Cuídense. Nos vemos en la próxima vamos a ver hidruros ya. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, profe, Chao, profesor. profesor. Bien. Gracias. Que ande bien, profe. Suerte. Chao, profe. Chao, que les vaya bien.